Soy Robinson Medina y desde la cabina de transmisión de Hacer Radio le damos un cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este momento. Esta es una nueva entrega de su programa Diálogo con la Experiencia, como parte de la alianza Hacer Radio y Planet Trans. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante dentro de la gestión eficiente de nuestros activos, sobre todo por el impacto que tiene desde el punto de vista de desempeño financiero en nuestras organizaciones. Hoy hablaremos de gestión de inventarios en mantenimiento. Para tocar el tema, en nuestro programa le damos la bienvenida a un ingeniero aeronáutico. Él es especialista en gerencia de proyectos, es magíster en ingeniería mecánica con más de 30 años de experiencia como profesor universitario de pregrado y posgrado. Está dedicado a la investigación en temas relacionados con la eficiencia de la gestión del mantenimiento. Él es autor de un método crítico para la clasificación de materiales. Es autor de sistema jerárquico funcional para la medición de desempeño en mantenimiento. Ha desarrollado algunas herramientas, algunos software asociados por ejemplo, al OEE-MANS, software para determinar el indicador de eficiencia global del equipo, destacando la influencia de la gestión de mantenimiento en la productividad de una organización. Él es instructor y consultor para América Latina de la American Society of Mechanical Engineers, conocido como ASME, y por la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Mantenimiento, por sus siglas INGEMAN. Actualmente se desempeña como director de la www.mantenimientoeficiente.com. Es todo un honor tenerlo en nuestro programa. Él se llama José Contreras, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Gracias, Robinson. Bueno, realmente muy orgulloso y es un gran honor para mí estar en tu programa. Agradecido por esta oportunidad de poder expresar algunas cosas interesantes para tratar de hacer más eficiente la gestión del mantenimiento. Pues como acabas de decir, pues vamos a hablar de inventarios que se utilizan en la función mantenimiento. Claro, José, mira, y definitivamente la experiencia es parte importante en este programa. Por eso se llama Diálogo con la Experiencia y tu experiencia en esa área es fundamental. De verdad que los inventarios se han convertido en un dolor de cabeza para todos los asset managers y los dueños de empresas, ¿no? En función de eso y en función de tu experiencia, José, ¿por qué consideras que es importante el tema de inventarios y cómo desde allí afectamos la rentabilidad de nuestros negocios? El tema de la gestión de inventarios es muy importante. La primera razón es que el nivel de inventarios afecta la rentabilidad de la empresa. Hay un indicador mundialmente conocido, universalmente conocido, que es el retorno sobre la inversión. Revisemos rápidamente cómo se calcula este indicador. Ese indicador se calcula dividiendo las utilidades después de un ejercicio determinado entre los activos totales de la empresa. Bien, ese indicador, ¿cómo lo mejoramos? O aumentando el numerador o disminuyendo el denominador. Bueno, ¿qué pasa con los inventarios de mantenimiento? Los inventarios de mantenimiento afecta a ambos miembros de esa ecuación. Si el nivel de inventarios es muy alto, evidentemente se generará costos superiores y por lo tanto las utilidades serán menores. Allí nos estará afectando negativamente los beneficios o utilidades. Si el inventario es muy alto, resulta ser que los activos también son altos, crecen los activos, por lo tanto también afecta negativamente el retorno de la inversión. Esto es lo básico, esto es lo elemental y es lo más importante de entender. Uno de los problemas fundamentales en las industrias de todo el mundo es que los gerentes de mantenimiento y su personal colaborador no entienden bien esta relación, no entienden la importancia de tratar de mantener el inventario en un nivel mínimo dentro de lo posible, sin perjudicar la continuidad operacional. Es típico en las organizaciones
ver cómo hay una pelea permanente, la gente de finanzas, representada por compras en este proceso, y la gente de inventarios. Generalmente la gente la gente de mantenimiento. Normalmente, y es natural entenderlo, que la gente de mantenimiento quiere tener su almacén repleto, lleno de todos los repuestos que necesitas para nunca ver interrumpidas sus funciones. Por otro lado, la gente de finanzas quisiera no tener nada almacenado, por lo que ya explicamos. Entonces siempre hay un choque de trenes allí permanentemente, y eso se puede tratar de resolver, se puede colaborar mucho haciendo un equipo donde ambos entiendan la problemática y tratar de buscar el nivel óptimo. Esa es en esencia la importancia de la gestión de inventarios para mantenimiento. Ahora ahí quiero ir. ¿Cuál es la principal responsabilidad de la gestión de inventarios? Porque básicamente lo que mientras más inventario yo tenga, pues me siento como más seguro, ¿no? Porque bueno, tengo todo allí para atender cualquier emergencia, ¿no? Pero no debo olvidar que básicamente una empresa necesita un desempeño financiero eficiente. Entonces, ¿cuál consideras tú es la principal responsabilidad de la gestión de inventario? Muy buena pregunta. La principal responsabilidad de la gestión de inventario es determinar cuándo comprar el repuesto o el material que se necesita. Cuándo, dar esa respuesta. Y la otra, igualmente importante, es determinar qué cantidad comprar. Esa es la gran responsabilidad de la gestión de inventario. Es común también ver en muchas empresas que se confunde la gestión de inventarios con la gestión de almacenes. La gestión de almacenamiento o gestión de almacenes o gestión de bodegas, como se conoce en muchos países, pues trata fundamentalmente de las condiciones, de los equipos y de la forma de almacenar los materiales que se necesitan. Pero los inventarios fundamentalmente tratan, la gestión de inventarios fundamentalmente trata de determinar esos dos parámetros: cuándo comprar y cuándo comprar. El ejemplo práctico de la determinación de cuándo comprar es determinar el punto de pedido, el punto de reorden, el stock mínimo, lo que la gente normalmente muchas veces no sabe cómo determinar con precisión en qué nivel debe estar mi para yo tomar la decisión de compra. Y la otra, pues como ya dijimos, determinar qué cantidad comprar. Esto aplica a algunos materiales y a otros no. Por ejemplo, es muy común también ver que mucha gente dice, vamos a calcular la cantidad económica de pedido. Pues bien, este es un método universalmente conocido, pero no aplica para todos los materiales, solo para aquellos que tienen una rotación elevada. Ok. Ahora, José, bueno, para todos nuestros oyentes, estamos conversando con el ingeniero José Contreras, pues quien con su experiencia en el área de gestión de inventarios nos está ayudando y está compartiendo pues todos esos conocimientos que él tiene con diálogo con la experiencia, ¿no? Ahora, José, te pregunto, porque hay mucha confusión en ese aspecto, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias entre la gestión de inventarios para mantenimiento y la gestión de inventarios convencionales para el resto de la organización, tales como materias primas y productos terminados, por ejemplo? Muy bien, muy bien. Esta es otra pregunta clave. Uno de los problemas fundamentales que se presenta en la mayoría de las empresas es que se trata de la misma manera la gestión de inventarios de materiales convencionales. Lo que llamamos materiales convencionales son materias primas, productos terminados. Y se trata de hacer la gestión de manera similar con los materiales que se usan en mantenimiento. Pero hay grandes diferencias. La gestión de inventarios para mantenimiento es mucho más complicada, es más compleja. ¿Por qué? Hay varias razones. Vamos a nombrar esas razones. Fundamentalmente son 5 razones. La primera, la variedad de artículos que tenemos en un almacén de mantenimiento. Una pequeña empresa ronda los 2.000, 3.000 códigos diferentes. Estamos hablando de empresas que en promedio tienen 8, 9, 10.000 códigos diferentes, tipos de materiales diferentes, y he visto casos donde supera los 50.000 códigos diferentes o ítems, como se quiera. Entonces, esa es la primera gran diferencia. La variedad tan grande que hay de materiales. Eso no ocurre con las materias primas, eso no ocurre con los productos terminados. La otra gran diferencia es la variedad en precios.
En mantenimiento tenemos artículos que pueden costar centavos de dólar hasta otros que pueden costar fácilmente cientos de dólares, cientos de miles de dólares, hasta millones de dólares puede costar un código cualquiera, un artículo, un repuesto específico determinado. La variedad de precios es muy grande. La tercera característica que diferencia estos dos tipos de inventarios es los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega, hay algunos materiales que los podemos tener disponibles cuando no los tenemos en existencia en muy corto plazo, hasta en horas. Si la empresa está cerca de un proveedor aliado, hasta minutos. Pero hay materiales, repuestos, cuyos tiempos de entrega puede superar un año. Y es una diferencia importante para el tratamiento que se debe dar a los diferentes materiales. Vamos por tres. La cuarta sería la criticidad. La criticidad. Hay materiales que usamos en mantenimiento cuya indisponibilidad no afecta para nada la continuidad operacional, la producción, que es lo principal, lo que de forma principal se vería afectado. Hay repuestos cuya indisponibilidad paraliza totalmente la producción y hay otros que la paraliza medianamente. Entonces, también es muy importante considerar la criticidad en función de las consecuencias de la indisponibilidad, no en función de otra cosa. El único elemento, el único factor que determina la criticidad desde el punto de la gestión de inventario es la afectación a la continuidad operacional. Y la última gran diferencia entre los materiales convencionales y los materiales de mantenimiento es la movilidad. La movilidad. Hay repuestos en mantenimiento que se usan frecuentemente, tan frecuentemente que se usan casi a diario, y hay otros materiales, otros repuestos que se usan muy rara vez. Repuestos que han pasado 3, 4 años y no los hemos tocado, no se han utilizado. Y sin embargo, eso no significa que sean obsoletos y no significa que hay que sacarlos de la bodega o del almacén. Significa que hay que tratar de, si son evidentemente fundamentales tenerlos almacenados, hay que determinar cuál es el nivel óptimo que deberíamos tener. Ok, ahora José, en función de ese rango de perfiles que nos está hablando, ¿cuáles son esos perfiles típicos de los materiales que conforman el inventario de materiales para mantenimiento? Sí, hay un perfil típico de los materiales, de los inventarios que usan en mantenimiento. Y cuando hablamos de perfil típico es porque este comportamiento que vamos a explicar es similar en todas las empresas del mundo entero. La primera gran característica de ese perfil típico es que del 100% de los artículos que se tienen almacenados, solo el 10% tienen una rotación tal que podemos utilizar métodos tradicionales para calcular sus parámetros. Es decir, materiales cuya demanda o tasa de utilización puede ser pronosticada con cierta precisión. Resulta que en mantenimiento solamente es el 10% aproximadamente de los materiales. Resulta ser entonces que tenemos un 90% de materiales para los cuales no podemos utilizar métodos convencionales. Tenemos que utilizar métodos estadísticos avanzados para tratar de pronosticar con mayor precisión cuáles son esos parámetros necesarios para tratar de optimizar el nivel de inventarios. Esa es la primera gran característica. El 90% de los materiales rotan frecuentemente por los pasivos y rotan con cierta periodicidad y con cierta frecuencia y se les denomina materiales activos. Otra característica fundamental es que del 100% del valor total del inventario, alrededor del 10% tienen valor muy alto, muy elevado, del 80% aproximadamente del valor total, del 1% aproximadamente de todos los materiales. Esto es una característica fundamental. Y la otra característica muy importante de ese perfil típico es que de esos materiales que son pasivos de baja
demanda, de baja tasa de utilización, hay un muy pequeño grupo que son, cuyas características son unos tiempos unos precios, costos muy elevados, y son materiales que en su tal son altamente críticos, de tal manera que la indisponibilidad de esos materiales paraliza totalmente la producción. Entonces, conocer estas características es demasiado importante porque de lo contrario estaríamos haciendo una gestión ineficiente, y eso es la razón básica por la cual en la gran mayoría de las empresas se tiene un exceso de inventario. Se ha investigado que alrededor de la mitad de las empresas en el mundo entero tienen exceso de inventarios, y esa es una de las razones muy importantes, más para atender este tema con cierta prioridad. Ok, José. Ahora, José, quisiera que entráramos en un tema, por todo lo que encierra el tema de costos. ¿A qué se refiere o cuando hablamos de optimización de costos de riesgo de inventario? ¿Pudiese hablar un poquito sobre ese tema, que me parece que es muy importante? Sí, cuando queremos optimizar, básicamente estamos hablando de optimizar el nivel de inventarios. Y como decíamos, la gestión de inventarios fundamentalmente responde a dos preguntas: ¿en qué momento comprar y qué cantidad comprar? Entonces, optimizar el nivel de inventarios implica, para todos y cada uno de esos 10.000, 15.000, 20.000 artículos diferentes que tiene un almacén de mantenimiento, determinar sus parámetros de manera correcta, de tal manera que a cada uno de esos materiales tenemos que determinarle su punto de pedido, tenemos que determinar la cantidad recomendable a comprar, y por lo tanto debemos usar los métodos apropiados para realizar esos cálculos. Ese es fundamentalmente el elemento básico de lo que es la optimización del nivel de inventarios. El otro elemento básico es, para poder tomar las decisiones anteriores de manera apropiada, pues evidentemente tenemos que realizar una clasificación apropiada. Y normalmente la clasificación, también hay muchas fallas en cómo clasificar los materiales. La mayoría de la gente habla, vamos a clasificar, inclusive gente en principio conocedora del tema se refiere a utilizar una técnica conocida como ABC de clasificación de materiales, y resulta que la técnica ABC es la técnica más universalmente conocida de clasificación, pero no aplica fundamentalmente para los materiales de mantenimiento. En mantenimiento hay otras técnicas de clasificación más apropiadas. No sé si más adelante tienes alguna pregunta al respecto. Ese va a ser un programa aparte que vamos a tener para lo que es la estrategia de clasificación. Ahora, José, mira, vamos a hablar un poco de cuáles son esos parámetros claves que se deben conocer y mantener para, de alguna manera, mantener vigente la optimización del nivel de inventario, porque la experiencia nos dice que con el tiempo nos olvidamos y nos volvemos a llenar y nos olvidamos del proyecto, ¿no? Cuéntame un poco sobre esa experiencia. Sí. En términos generales, es eso que ya hemos mencionado. En términos generales, se trata de, y ya entendemos que por qué debemos optimizar. Ya dijimos que un exceso de inventarios va a perjudicar, va a afectar negativamente la rentabilidad empresarial. Y como sabemos, pues esa es la razón fundamental de cualquier organización. Inclusive yo en mis cursos digo, esta es una razón fundamental no solo para las empresas privadas, esto es válido para empresas del sector público también, porque la maximización de esa rentabilidad implicará más ganancias, más beneficios, o para los dueños privados o para el organismo, que podrá hacer más cosas con ese dinero que se está ahorrando. Entonces esa es la razón fundamental. Esos parámetros clave, como ya dijimos, entonces se trata de minimizar costos en función de disminuir el nivel de inventarios, porque los inventarios, generan costos: el costo de almacenar, el costo de la infraestructura, de los recursos, del personal. En fin, ese es un costo que hay que asumir. Esos costos van a afectar las utilidades, como ya lo dijimos, y si tenemos más materiales,
entonces tenemos más activos, también afecta la rentabilidad de la empresa. Ya entendemos claramente eso que a veces nos molesta desde el punto de vista de las exigencias que la alta dirección tiene para con nosotros los nos están permanentemente mucho inventario, pero a veces el enfoque de bajar el nivel de inventario no es el adecuado, porque nos dicen, usted tiene que bajar el 10% de su valor del inventario. Ajá, y se comienza a bajar el valor del inventario y de repente la consecuencia es perder continuidad operacional y entonces el resultado va a ser peor de lo que hubiésemos tenido si dejamos las cosas como estaban. Entonces, en resumen, la optimización pasa por determinar, por clasificar correctamente los materiales, como dijimos ya, y por determinar el punto de pedido, por determinar el stock de seguridad, que no es lo mismo que el punto de pedido. El stock de seguridad es un elemento que es parte del punto de pedido, de entender que no todos los artículos del mismo stock de seguridad. Es claro entender que los materiales altamente críticos tendrán un nivel de confianza, de probabilidad de tenerlos en el almacén cuando los necesitemos mucho más alto que un material cuya indisponibilidad no implica nada. Entonces, determinar el stock de seguridad en función del tipo de material es vital. Ese tal vez es uno de los elementos más importantes para optimizar el nivel de inventario. Y ese stock de seguridad correcto, técnica de clasificación basada en criticidad, que muchas veces no se utiliza como es debido. Y finalmente, el otro parámetro es cuánto compramos. ¿Compramos una sola pieza? ¿Compramos una docena? ¿O compramos para todo el año de una vez? Eso es también una decisión fundamental para evitar tener exceso de inventario. Entonces, imaginemos un repuesto cuya demanda es muy frecuente. Entonces, hay un método que se llama el método de la cantidad económica de pedido, que por un análisis de costos, yo voy a determinar un valor muy cercano al que me da el costo total mínimo de la gestión de... Pero ¿cómo yo aplico ese método a un repuesto cuyo valor es $1.000.000 y que cuando yo vaya a comprar, voy a comprar uno porque no tengo otra opción? No puedo comprar menos. Aquí no aplica el método de tratar de determinar si 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces, es importante saber aplicar los métodos apropiados para el tipo de materiales. Y en resumen, Robinson, es eso: stock de seguridad, punto de pedido y cantidad de pedido. El stock de seguridad depende de un análisis de criticidad y los otros dos van a depender pues de los costos de mantener el inventario. Ok, José. Estamos conversando con el ingeniero José Contreras sobre su experiencia en el área de optimización de costos de inventario. Ahora, José, suponte que hoy me estoy dando cuenta de que existe esta metodología y quisiera conocer cuáles son los pasos fundamentales para optimizar mi inventario, para implementarla en mi organización. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son esos pasos? Del paso 1 al paso N. Muy bien. En toda empresa se debe revisar. Hay empresas muy expertas en este tema, pero desafortunadamente no es la mayoría de las empresas. Lo primero que hay que hacer es determinar el valor del inventario, tenerlo monitoreado permanentemente. Y la optimización consiste en buscar las oportunidades de minimizar ese valor, de bajar, de disminuir el valor del inventario. Hay 3, 4 pasos vitales. El primer paso que debemos dar en cualquier organización es la técnica ABC, que no la vamos a descartar, lo dije hace un rato, pero no es la prioritaria. Desde el punto de vista de la gestión del mantenimiento, la primera técnica que deberíamos estar aplicando es una técnica conocida como XYZ, una técnica que permite clasificar los materiales en función del valor que ellos representan, de tal manera que se consiguen 3 categorías: los materiales tipo X,
que tienen y tienen un valor muy alto, y al otro extremo los materiales tipo Z, que son muchos, pero que tienen un valor relativamente muy bajo. Eso es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, o simultáneamente con la clasificación X, Y, Z, tenemos que hacer una clasificación con base en la criticidad. Preguntarnos, ¿qué pasa si al momento de yo necesitar este repuesto no lo disponible en el almacén? ¿Se para la producción? ¿Se afecta parcialmente? ¿O sencillamente no impacta para nada el nivel de producción? No olvidemos que en el almacén de mantenimiento hay muchos artículos que no forman parte directamente de los equipos prioritarios o críticos de producción. Entonces, determinar la criticidad en función de ese criterio, de cuánto afecta la continuidad operacional. Y también es importante clasificarlos en función del tiempo de entrega. No es lo mismo tener un artículo cuya procura es de horas o un día a un artículo cuya gestión de compras puede tardar hasta un año o más. Después de la clasificación viene un segundo gran paso, que sería comenzar por aquellos materiales que son más críticos y tienen más alto valor y determinar los parámetros claves de los que hemos mencionado. Determinar cuál es el mínimo, que comúnmente se le conoce como stock mínimo. Yo prefiero llamarlo punto de pedido, que es exactamente lo mismo que el punto de reorden, porque el stock mínimo más el stock de seguridad, la suma de ambos conceptos da ese punto de pedido o punto de reorden. Entonces, vamos a determinar cuál es ese punto de pedido. ¿Cómo lo determinamos para materiales de muy baja rotación? Hay dos técnicas estadísticas que son las que se ha demostrado mejor aplican para este caso. Una distribución conocida como distribución binomial, que la mayoría de los oyentes conoce, la distribución binomial, y la distribución de Poisson o Poisson, como se quiera decir. Esa distribución y la binomial son, de hecho, los resultados son muy parecidos y son las técnicas que mayor tratamiento han dado a determinar esos parámetros. En cuanto a, y recordemos, estas dos distribuciones son las que deben estar utilizando para determinar los parámetros de una cantidad de materiales que son altamente críticos y de muy baja rotación. En el otro caso, de los materiales de alta demanda, de alta tasa de utilización, pues ya vamos a utilizar los métodos convencionales para pronosticar la demanda. Es el promedio simple y la distribución normal. Aplicamos los términos de variabilidad dados a través de la desviación estándar, que conoce la mayoría todo el mundo los conoce, pero el problema es que tratan de aplicárselo a todos los materiales. La aplicación de esos métodos convencionales me va a permitir determinar con precisión los parámetros claves, pero de los materiales que rotan. No podemos usarlos para los materiales que no rotan. Y después vamos a determinar la cantidad que deberíamos comprar cuando es necesario comprar. Normalmente los materiales de muy baja rotación y de muy alto precio y de muy alta criticidad, aquí no hay mucho que decidir. No hay mucho que decidir. Comprar generalmente es una sola pieza. Y estas técnicas nos permiten, estas técnicas de distribuciones estadísticas como binomial y Poisson, nos ayudan a determinar las cantidades apropiadas si la cantidad de equipos que usan el mismo repuesto es alta y si el mismo repuesto está utilizado, varias unidades del mismo repuesto está utilizado en un mismo equipo. Ese pues ya sería otro programa para hablar en detalle de esa técnica. Me refiero a los materiales que son muy costosos y que a lo mejor lo que yo necesito es una pieza. La estrategia de alianzas con los proveedores, de tal manera de que a lo mejor si yo logro que un proveedor a corto plazo me entregue un material, pues la estrategia de que él lo tenga en su inventario y no tenerlo yo sería ideal desde el punto de vista de costos, ¿no? Excelente pregunta, Robinson.
tal vez es eso, esa técnica, lo que comúnmente conocemos como consignación, es tal vez, a mi juicio, la herramienta más apropiada para nosotros minimizar el valor del inventario. Es importante reconocer que lo que para nosotros es un material de muy baja rotación, un material muy pasivo, para un proveedor no necesariamente lo es, porque él puede tener muchos clientes relacionados con ese artículo. Entonces, la consignación es tal vez uno de los métodos más efectivos para tratar de nosotros tener un valor del inventario disminuido. Y en efecto, es uno de los métodos más convenientes para tratar de minimizar el valor del inventario. Es decir, como tú dices, establecer alianzas con los proveedores donde él nos pueda suministrar un repuesto que para nosotros resultaría que para nosotros tenerlos en el almacén sería muy costoso y que para él nos representaría un mayor costo. Eso es muy importante reconocerlo. Y finalmente ahí se va a dar una relación ganar-ganar, ¿no? Ganar-ganar, Claro. donde todos ganan, ¿no? El procurador a su venta y el cliente tiene asegurado no va a tener un exceso de inventario en un repuesto de ese tipo. Okay. Ahora, como dueño de un inventario, como asset management o como dueño de la empresa, a mí me interesa saber si el costo de inventario actual es bien, malo. ¿Hay algún elemento de referencia que me pueda servir a mí, darme dirección en dónde estoy parado como costo de mi inventario? Esa pregunta es interesante porque también es muy común que la gente, que los gerentes de mantenimiento y los ingenieros de mantenimiento en general traten de guiarse por alguna referencia respecto al cuál es el valor recomendado, cuál es el valor óptimo del inventario respecto al valor de los activos, que generalmente es que se relacionan. Mi posición particular es que no. Me voy a ser muy extremista. Lo ideal es tener que no se me malinterprete, pero lo ideal sería tener un nivel de inventario cero. Pero como eso tampoco es posible, se trata de mantener un nivel mínimo. Ahora, muy bien, ¿por qué no podemos guiarnos por un referente universal o un valor, como se conoce actualmente, un valor de clase mundial? Porque sencillamente ese valor varía mucho en función de varios parámetros como son la edad de los equipos, la edad. Hay empresas donde hay activos funcionando plenamente desde hace 50 años. Hay empresas que tienen equipos de reciente adquisición. También el tipo de tecnología que se maneja. Hay tecnología totalmente automatizada, hay procesos totalmente manuales y creo que cuánto debe ser el valor del inventario. Yo creo que el mejor referente es tener monitoreado el valor del inventario y ponerse como meta, establecer una meta de ir minimizando ese valor hasta lo que sea posible. Sí se habla de 2-3%. Son los valores que yo he revisado de la literatura y de algunos expertos, pero yo recomiendo no tener ningún referente porque ese valor apropiado va a depender, es muy particular de las condiciones de los activos de mi empresa. Bueno, hemos llegado, José, gracias por tu tiempo, hemos llegado al final de la entrevista. Por favor, unas palabras para despedirte de la misma. Bueno, lo primero que tengo que decir es estar agradecido, muy agradecido por esta gran oportunidad de poder dar algunas luces relacionadas con muy común en todas las organizaciones, pero que no es verdad que es poco atendido, no se le ha dado la importancia que tiene. Muy agradecido contigo y de verdad ha sido un gran placer haber participado en este programa. Y quiero felicitarte por la gran iniciativa de Hacer Radio. Es un programa que cada día cobra más fuerza. Y también agradecerle a Planet Rams en España por este apoyo tecnológico
Para el programa Diálogo con la Experiencia ha sido un honor contar con su presencia el día de hoy. Un privilegio haber conversado con usted, José, este día. Muchas gracias por su participación. Y con esto, pues, despedimos este programa, no sin antes reiterarles nuestra invitación para la próxima semana, donde tendremos a un nuevo protagonista de la historia del mantenimiento y la gestión de activos. Hasta pronto.